te damos la bienvenida a Sin Guía ni Instrucciones. Somos Sofi y Dani y estamos emocionadas de acompañarte en este viaje de transformación y conexión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el último jueves que nos encontramos de este 2025. Se nos acabó el año. Se pasó Dani, el se año fue volando. un año y qué tan especial ha sido toda la experiencia de grabar estos episodios, de encontrarnos con ustedes y por esta razón decidimos que el episodio de hoy, el último del 2025, lo queríamos hacer dando nuestra experiencia personal y contarles a ustedes cómo ha sido nuestro proceso de crear nuestro propio hogar y cómo fue nuestro proceso de dejar la casa de nuestros papás, Mm, adaptarnos a la independencia y de reconocer un nuevo lugar y un nuevo espacio como nuestro hogar y cómo ha sido ese proceso en la vida de Dani y también, pues, en mi vida, que esto más allá de construir un lugar físico, ujú. independientemente de eso, ha sido todo lo que se ha construido desde adentro y todas las batallas que paralelamente hemos ido enfrentando con este proceso de la independencia. Por eso el nombre del episodio, por eso para nosotras es tan importante hablar con ustedes de esta experiencia y de esta versión de ser el hogar, dulce hogar de nosotras mismas. No, ¿Cómo estás, amiga? demasiado poético eso, demasiado hermoso. Sí, con Sofi quería mostrar este tema, inclusive cuando Sofi lo mencionó, dije, tú lo dijiste como que hogar, dulce hogar para cierre de año, y yo, sí, qué gran tema. Siento que es un tema que me imagino yo que para la mayoría de las personas tiene que ser transformador el hecho de poder salir de un espacio tan conocido, que es el espacio que hemos vivido toda nuestra niñez, adolescencia y adultez de vivir con papá y mamá, o para quienes tuvieron la oportunidad de vivir con otras personas, pues el hecho de independizarse creo que tiene como un sabor medio agridulce. Eh, en mi caso, creo que yo la verdad estaba muy emocionada por irme. Yo estaba demasiado emocionada, o sea, yo estaba dichosa y a mí la nostalgia ya me llegó fue después. O sea, ya después de haberme estado en el espacio, en lo que llama mi propio espacio, que yo podía decorar como yo quisiera, que podía, eh, digamos, ya hacerme como esa adulta responsable en esa nueva casa, sí, ya la nostalgia me llegó, fue después. Yo me acuerdo que mi papá estaba muy reacio a que yo me fuera, con seguridad mi mamá también, los dos. Eh, pero me acuerdo que mi papá me lo dijo, no, mira, pues lo vas a comprar, ponlo a alquilar, no tienes que irte ya. Yo creo que eso es muy latino de parte de nosotros. Pues no sé, de pronto yo aquí estoy generalizando, pero en mi caso sí fue como, no te vayas de la casa. Y yo, no, yo quiero irme. Entonces, sí, fue un poquito nostálgico, pero yo me disfruté mucho ese espacio como de reconocerme a mí en esta nueva versión. O sea, creo que todos estamos reconociéndonos en esta nueva versión y para mí fue el hecho de buscar un espacio nuevo que estaba relativamente cerca a la casa de mis papás, pero en tu caso fue otro Completamente, espacio, sí. Fue otro otro país. espacio, otro país, sí. Porque yo creo que pues, los que hayan transitado esto antes de sus 30, irse de casa de los papás antes de los 30, pues es que es un periodo largo de la vida en el que todo lo que representa hogar está alrededor de quienes fueron nuestros cuidadores y de quienes tuvimos la posibilidad de crecer con papá y mamá o con hermanos también a nuestro alrededor. Mm, Entonces, salir de la creencia y de todas las tradiciones que había alrededor de esta familia de origen y entender que una vez yo también estuviera fuera, tenía que empezar un proceso diferente y era a maternarme. Era de alguna manera en mi labor mm, y en mi experiencia personal
empezar a crear mis propias versiones de hogar, empezar a crear un lugar en el que yo sintiera que era mío, que a pesar de que hubiese un recuerdo y tal vez una nostalgia también con la familia, porque, pues bueno, a diferencia de Dani, yo cuando me fui de casa de mi mamá y de mi papá, pues es que no solamente me fui de casa, me fui del país. Entonces, y me fui casada A convivir con y alguien me fui a más. convivir porque Eso te iba a en mi decir. historia no fue que me fui sola, yo me Ujú. fui a convivir inmediatamente. Entonces, fue como ese revolcón de 3 eventos importantes en un mismo momento. Uy, sí. Entonces, no sé, yo creo que la casa de los papás siempre ha significado como el refugio con toda la intención con toda la creo que con la intención y con todo el amor que se le tiene a los recuerdos que uno vivió en ese Ujú. espacio, más allá del espacio y de lo que pueden significar las paredes que construyen la casa en la que viviste, creo que son los recuerdos que tuviste con las personas que siempre estuvieron a tu alrededor, porque dentro de muchas experiencias también habrán cambios constantes de casa, de ciudad. Nosotras crecimos, estudiamos en la misma ciudad donde nacimos. Es decir, nosotras no vivimos demasiados cambios en nuestra adolescencia o en los 19 o en los tempranos 20. Siempre Ujú. estuvimos cerca. Es decir, Colombia representaba hogar, Cali representaba hogar y la casa de los papás también representaba hogar. Y en mi caso dejé 3 hogares paralelamente. Eso yo creo Sí. que dejar la casa, en cambio, a mí sí significó un duelo, porque más allá de la emoción que uno siente de la experiencia de una nueva vida llena de nuevas oportunidades y tal vez una vida que uno cree que siempre promete, que promete posibilidades, que promete un montón de oportunidades, Mm. pues a la final nunca hay certezas de nada. Y es decir, se inicia uno en un camino personal que solamente hasta cuando lo estamos viviendo entendemos todo lo que conlleva hacer de un nuevo lugar un hogar. Tal. Y por ejemplo, ahorita que mencionaba lo de los cambios, yo me crié en la misma casa hasta que me fui. O sea, Yo también. yo no tuve estos cambios de mudanza de que no, que a tal de tantos años me mudé. A mi hermano sí le tocaron un par de mudanzas, a mí no. Yo soy la menor. Yo en esa casa nací, en esa casa me crié y en esa casa viví hasta que me fui. Entonces, sí, yo siento que parte de las cosas que a mí, que yo he entendido poco a poco es cómo encontrar este balance entre traer un poquito de eso que tenías en casa de papás versus lo que tú quieras crear nuevo en tu propio hogar. Y ahora que tú mencionabas todo este tema de los cambios y de que obviamente con seguridad te dio muy duro hacer estos duelos a la misma vez, el duelo de tantas cosas a la misma vez. Yo, bueno, hay paréntesis, Sofía y yo somos cancerianas. Yo creo que eso ya lo habíamos dicho para la gente que le gusta la astrología. Entonces, alguna vez hablamos del tema de las sopas y que nos encantan las sopas. Cáncer, muy cáncer de nosotras. Y una de mis comidas favoritas es una sopa que solo hace mi mamá. O sea, eso no lo vende en ningún restaurante. Yo nunca he podido ir a ningún lugar y decir, vea, denme esta sopa. No, solamente mi mamá la hace. Es una sopa de carne. Y cuando yo me encontré ya viviendo sola, y que a veces yo decía: pucha, me siento enfermita", pero no a tal punto, pues, como de pedir ayuda, o me siento un poquito bajita de ánimo, o me siento un poquito nostálgica, yo aprendí a hacer la receta de sopa de mi mamá. Entonces, yo a ella la llamé a decirle: "Dame la receta", es más, la receta está pegada en mi nevera, porque cada vez que me siento así, eso es una de las cositas que yo recurro cuando me siento bajita de ánimo, porque me recuerda mi hogar materno y mi hogar paterno. Entonces, ahora que lo decía me parecía muy curioso porque sí, me he dado cuenta como que hay unas cosas que yo he ido como
como trayendo a mi rutina y trayendo a mi vida ya viviendo independiente, que me hacen sentir muy bien porque es lo que yo aprendí de vivir con mis papás. Y asimismo, me acuerdo que cuando yo recién me pasé a este apartamento, porque sigo viviendo en este apartamento desde que me mudé, em, al principio yo estaba un poquito como muy, este es mi espacio, no me toquen las paredes. Yo creo que, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo entré por ese estado, como que no me ensucien, vea que está recién pintado, y estaba como un poquito ya neurótica con el tema. Ya después me fui relajando, pero también era como, creo que en ese momento era como una una necesidad mía de pronto no necesidad, pero sí como estas ganas como decir: "Es que este es mi espacio". Y ahora aquí ya, digamos que si hay algo que se deba hacer o no hacer, ya es mi llamado, como de poder que eso se realice en esta casa, pero sí está un poquito neurótica al principio, pero bueno, yo luego ya me relajé. Sí, mira que yo creo que esa ha sido de las formas más, para mí, más reales de darme cuenta que sí estaba intentando crear de un lugar mi hogar. Es decir, en la medida en la que yo sentía que pertenecía a un lugar, ha sido el lugar que habito. Es decir, mi casa para mí es como, okey, aquí pertenezco. Y Ujú, este anhelo de cuidarlo, como tú lo narras, como que no quiero que nadie me lo toque, que no me rayen las paredes. Creo que yo también lo viví de alguna manera y fue como un proceso de redescubrirme personalmente en mi espacio propio. Ahí fue que yo dije: "Este lugar es mío, esta casa es mía y la quiero cuidar tanto, eh, porque es como mi pequeño reino, mi pequeño palacio, donde yo ujú, siento que llego y no me quiero cargar, donde siento que descargo cualquier tipo de preocupación, donde siempre quisiera encontrar un lugar tranquilo para descansar, y un lugar que paralelamente se sienta hogar para quien llegue a esta casa. Porque cuando yo recién cambié de país, ese ha sido como mi más prolongado dolor, el miedo que le tuve constantemente a, ¿será que este país sí se va a sentir mío? mm, Entonces, como que mi manera de balancear el sentimiento que yo tengo hacia el país es el cuidado que tengo hacia la casa. hacia tu Porque es decir, espacio. exacto, si lo que pasa afuera no me pertenece, en esta casa sí pertenezco. Sí, pertenezco. Sí Mm, pertenezco. Entonces ha sido una manera en la que yo he sentido que poner el trabajo a través de los años y ponerle la intención de decorarlo con amor, de todas el valor simbólico que tienen, por ejemplo, las cositas que hay en la casa o las flores que compro cada 8 días ujú, porque me gusta ujú. tenerlas, o las plantas que decidimos en algún momento tener. Yo sé que es tu caso, también es el mío, para como para tener una recordación de casa. Y ahorita que mencionabas lo de la comida, yo creo que nosotras 2 venimos de mamás que siempre demostraron el amor a través de sus De la alimentos, fumi. de la comida. O Mm, sea, tuvimos el gran privilegio de tener ese recuerdo sí. tan vivo de ellas. Mm, O sea, como hermoso. el valor simbólico que ha tenido todo lo que tal vez antes yo daba por sentado. O la decoración, o un plato de comida, o los colores que te recuerdan, los olores. Yo no sé si te pasa mucho con los olores, como algo que cuando recordás o entras a la casa de tus papás, decís: "Huele a la casa de mis papás". Total. ¿Cierto que sí? Sí, yo tengo son como sensaciones, bueno, pero antes de seguir con eso, te iba a decir que por experiencia propia sé que una de las cosas que yo más guardo en la memoria cuando te voy a visitar es tu comida. Ay, O sea, yo llego y yo es que sudado, sancocho, ajiaco, y yo estoy como que, o sea, eso nunca lo como en mi casa. O sea, mi casa, porque yo no, o sea, yo cocino muchas sopitas, pero no al nivel de preparación tuya. O sea, eso lo has cumplido
y doy testimonio de que eso es así. Mira que a mí cuando hablamos el tema, que cuando hablabas el tema de los olores, a mí me da son como sensación, me da, recuerdo sensaciones. O sea, por ejemplo, el hecho de acostarme cuando haciendo frío, por ejemplo, aquí en Cali, que haga frío de vez en cuando. Muchachos, este fin de semana, ha sido invierno en Cali, o sea, no sé qué onda con el clima, pero bueno. Y yo me acuesto, me dan ganas es de taparme los pies, solamente acobijarme los pies. ¿Y el resto del Y cuerpo? eso es, mi mamá se acobijaba los pies cuando se iba a dormir. Y me acobijaba a mí los piecitos, cuando me esté haciendo frío, acobíjate los pies. Y son sensaciones que yo recuerdo inclusive de cuando eh, alguna vez iba a la casa de ellos y me quedé, pues como que iba, almorzaba y me daban ganas como de, mm, de tomar una pequeña siesta. Me dormía en el cuarto de mis papás porque ahí hace un fresco delicioso, o sea, tiene un árbol a todo el lado, entonces como que no entra el sol. Y mi mamá me ponía la cobijita en los pies. Entonces son sensaciones que yo tengo que yo digo: "Ay, esto me recuerda tanto a mis papás", o el cafecito me recuerda tanto a mi papá y mi mamá. O por ejemplo, cuando son cosas que ni siquiera están literalmente ligadas a ellos, pero por ejemplo, me pasa que cuando yo a veces me levanto y mi pareja también se levanta, José, nos ponemos a charlar muy temprano en la mañana y hasta nos reímos. Y eso me recuerda una sensación muy linda que tengo de cuando yo me levantaba porque mis papás empezaban a reír muy a la madrugada. O sea, como que recién levantados por allá como que hacían como, ¡ay! Se reían los dos y son sensaciones que a mí me llenan mucho en el corazón. O sea, literalmente no son cosas que yo sí esté viendo para poder recordar, sino que las veo muy reflejadas, En tu como diario en vivir. lo que es mi hogar ahorita. Ajá. Y Oh, ahora que oh. mencionaba lo del tema de los colores y la decoración, te iba a preguntar, ¿qué fue eso que tú recuerdas, lo primero que compraste que tú dijiste, esto está puestecito para sentir este espacio mío? Mira que cuando yo me mudé, yo llegué primero a vivir en como en un estudio, en un espacio muy, muy chiquito. Ahí ya estaba mi esposo. Y nosotros alcanzamos a vivir, no sé, ahí que como 8 meses, 8, 7 Ujú. meses. Y cuando se me acercaba tanto la llegada de Navidad, pues no teníamos nada. Es Ujú. decir, en ese momento pues teníamos la cama, lo Lo mínimo, necesario. lo necesario para dormir y ya. Pero de las primeras cosas que yo compré para sentir ese lugar como un lugar cálido para estar y para llegar, fueron unos venaditos navideños que había encontrado en Target. Eran una venadita y un venadito. Y eran mi sentimiento, es decir, mi mamá decora Navidad hermoso, siempre ha sido como su festividad favorita. Entonces, Los pesebres que el hacen. Mm. pesebre grande que hace mi mamá, el árbol, la decoración, cómo se empeña en cada año tener un color diferente, un estilo diferente. Y claro, era mi primera Navidad lejos de Colombia y lejos de mi familia, y no había nada que me recordara al Ay, calor de duro. la casita. Y lo Mm. primero que traté de hacer fue tener decoración navideña. Unos Mm. venaditos que todavía conservo. Es decir, han habido, instalaciones de Navidad que se me han dañado, otras cositas de las que ya me he ido aburriendo y se las regalo a mi mamá, pero de lo que no quiero salir son esos 2 venaditos. Los venaditos. Fueron mis primeros venaditos y todavía los pongo. Pues, digamos que ya no salen con la decoración que me gusta Hermosos. tener, pero siempre están ahí. Los venaditos de la resistencia. Los Ay, venaditos es que aquí sobreviven. me quedo. Precioso. Antes de tener plantas, claro, porque el espacio no daba, Claro. antes de tener plantas o de tener, no sé, floreros, fue la decoración de Navidad. Hermoso, demasiado hermoso. Yo creo que en mi caso sí fueron las plantas. Creo que lo primero que yo tuve en esta casa, aún sin haberme pasado del todo, fueron las plantas. Compré como 6 de una sola y aquí no había, o sea, yo aquí ni me quedaba. Yo venía todos los días como emocionada a ver el espacio, pero yo no me había pasado todavía. Y venía a echarle agua a las matas nada más. O sea, yo Oh, feliz con mis plantas por ahí. Creo que de las 5 me quedan por ahí unas 3
si no estoy mal, de hace ya más de 5 años. Y lo otro que vino conmigo fue Vanilla, fue mi perrita, porque cuando yo ya tomé la decisión de irme, yo dije, yo siempre quise tener perro, siempre. Ah, Y mi papá me dejaron tener hámster, me dejaron tener peces, porque era lo único que no daba qué hacer en la casa, pero jamás perro. Y cuando yo tomé la decisión de irme, dije, voy a adoptar perro. Ahora era sí, tu momento. este va a ser mi espacio. Y Vanillita llegó 2 semanas antes de que me entregaran el apartamento. Me acuerdo que yo estaba súper preocupada, yo como que no, ¿qué voy a hacer? 2 semanas. Mis papás pues que no querían perro. Y mi mamá me dijo, no, pues tráela, esas 2 semanitas se queda acá y luego ya se va contigo. Ellos divinos la aceptaron y no, pues yo Yo no me Vanilla acordaba de ahorita esa ama a ellos. historia. O sea, yo no me acordaba que la llegada de Vanilla había sido tan paralelamente a tu mudanza definitiva. Fue demasiado esperada precisamente por eso, porque yo dije, ya ahora que voy a tener mi espacio, este es mi momento para poder tener mi perrito. Y ahí fue Hogar, que llegó ahí está. y ahí fue que llegó la chiqui. Entonces a mí, claro, el tema de la independencia me tocó con una responsabilidad adicional, porque entonces ya no era solamente, bueno, encárguese usted del tema de el mercado, cocinarse, la ropa, la limpieza de la casa, sino que cuide perrito. O sea, para mí fue me volví adulta responsable del cielo a la tierra. Es más, ahorita yo caigo en cuenta, es una de las cosas que uno a veces no se reconoce. Con seguridad todos ustedes tienen que tener algo así. Y es que yo hice todas las vueltas de este apartamento sola. No, hoy en día no entiendo cómo hice. O sea, yo fui a notaría, yo pagué que estampillas, que fui, ya ni me acuerdo qué tanto hice, pero yo revisé contrato, tuve la reunión y yo creo que estaba un poquito en un modo de yo quiero hacer esto sola. Con seguridad pude haber recibido la ayuda de mi papá, que es tan diligente con este tipo de cosas, pero yo todo lo hice sola. Yo a veces digo, ¿será que me va a salir un cacharro por ahí en 10 años que me digan, vea, usted esto no leyó la letra chiquita? A veces pienso eso porque de verdad que yo hice todo sola, todo, todo, todo lo hice sola. Obviamente él venía a buscar el apartamento, lo hice con mis papás, siempre ellos muy pendientes de que la luz, de que el sol no pegara, que no sé qué, que vamos otra vez en la tarde, yo siempre quise en la mañana y en la tarde para que no pegue el sol, pero el resto todo lo hice sola. Y al principio sí yo estaba un poquito como cohibida con mi mamá, creo que me decía como que "Y esta plantica le falta agua", y yo era como, mami, déjame la plantica, yo veré cuando le echo agua. Me acuerdo que al principio estaba como muy, pero poco a poco creo que uno va, lo que tú dices, como, cómo hace uno para ir transformando este espacio realmente en un espacio donde tú te sientas seguro, donde sea tu espacio de descanso y donde tú digas, cuando afuera todo está descontrolado, yo sé que llego a mi casa, a mi espacio seguro, Ah, sí. para poderme recargar. Sí. Pero yo creo que eso no fue inmediato. Es decir, eso ha sido un No, proceso que no. yo también he tratado de Mm. cultivar con los años, porque al inicio, por ejemplo, cuando nos mudamos a esta casa estaba vacía, no teníamos nada. Y yo no sé cuántos migrantes pudieran identificarse en los espacios en los que llegan por primera vez y no hay nada, solo teníamos la cama. Es decir, Sí. la cocina, pasamos de vivir en un estudio a una cocina que no teníamos ni siquiera suficientes ollas y platos para llenar los espacios de la cocina. Entonces, esa transición de la soledad y el silencio, Sí. de todo lo que significaba siempre, por ejemplo, llegar a una casa donde estaba llena, donde había gente. O sea, Donde había bulla. donde había ruido. Yo tengo 3 hermanos. Entonces, yo siempre de niña vi mucha gente en la casa. Mi abuela vivía frente, todavía mi abuela vive al frente de la casa de mi mamá. Entonces, siempre hubo interacción con más personas. Mis primos vivían frente al donde mi abuela. Mis hermanos crecieron viendo a mis primos. Yo crecí viendo a los muchachos siempre cerca. Mi papá, mi mamá, mi papá siempre le han encantado tener la puerta de la casa abierta. Siempre. Entonces, siempre está el sonido de la Sí. persona que pasa, el vecino saludando y un cambio tan drástico de un momento a otro, estar en un espacio en el que tú vives y nadie saluda.
estás en la realidad de tu casa y todo lo que pasa afuera ni siquiera se siente cercano. Entonces, toda esa construcción personal que ha venido con, no solamente con la mudanza de país y con la adaptación a una nueva lengua, a un nuevo lugar, ha sido cómo creo de esto mi concepto de hogar, porque todo lo que yo conocía como hogar es completamente diferente aquí. 100%. Sí, ahora que hablas del tema de lo de los silencios, me hace mucho sentido de que, claro, yo llegaba a la casa eh, y pues no había nadie. No había O nada. sea, pues sí. En cambio, lo que tú dices, yo en cambio, claro, no viví con muchas personas porque nada más somos dos hijos, somos dos hermanos, pero en la unidad me conoce todo el mundo. O sea, en la unidad mis papás, todo el mundo me conoce, claro, porque yo crecí allí, entonces me saludaba con seguridad el portero, con seguridad me saludaban los vecinos que pasaban alrededor mío y yo llegaba y estaba mi mamá pendiente de todo, mi papá pendiente de todo, de lo que pasaba conmigo y si salía del trabajo y si necesitaba que algún soporte, ellos estaban allí. Pero claro, yo pasé mucho tiempo, yo alcancé a vivir casi 4 años sola, de que yo llegaba a la casa y si tenía algún inconveniente, pues, pucha, era yo a solucionar o acostarme en la camita, posición fetal, a llorar un poquito y después seguir resolviendo. Pero sí, no tienes de primerazo ese primer apoyo, ese primer saludo de cómo estás, cómo te fue en esto. Mi mamá, por ejemplo, siempre ha sido una mujer muy, muy buena, ella tiene muy buena escucha. Entonces ella se sentaba siempre a decir cómo te fue en el trabajo y en la reunión que tuviste tal y en la presentación que estabas preparando, cómo te fue. Inclusive ella ahorita hoy lo hace, ya lo hablamos por teléfono cuando ya sabe que tengo algo importante. Em, y mi papá siempre muy al servicio, de qué necesitas, yo voy, yo te traigo, yo lo compro, no sé qué. Entonces, por ejemplo, a mí que me pasaba algo aquí a nivel, no sé, electrónico, eléctrico o algo de obra, y yo feliz de que mi papá viniera aquí a ayudar a solucionar y a resolver. Pero sí creo que hay un primer como acercamiento un poquito a esa soledad, que después esa soledad termina siendo, al menos en mi experiencia, terminó siendo algo con lo que yo pude hacer las paces. O sea, de sentirme tranquila, de estar un viernes en la noche sola sin hablar con nadie, sin necesidad de poner ni siquiera un televisor o algo para poder concentrar la mente en otra cosa, sino estar tranquila, comiendo, preparándome la comida que yo sabía que me iba a servir y no pidiendo a domicilio, que uno también cae mucho pues en eso cuando está viviendo solito y es completamente normal. Pero me hace mucho sentido y lo conecto mucho con lo que tú decías, lo de maternarme, lo de maternarnos, que es un poco lo que hablaba también Luisa en este otro episodio que, ay, eso no ha salido, pero bueno, un episodio que vamos a tener chévere, que habla acerca de cómo realmente ser nuestros padres cuando ya vivimos solitos. Entonces, ¿qué era lo que de pronto mamá y papá hacía que me hacían sentir bien? Entonces, en mi caso era, yo me siento bajita de ánimo, me voy a hacer la sopa que me recuerda la sopa que mi mamá me hacía cuando yo me sentía bajita de ánimo. O no sé, necesito ir a comprar tal cosa, pues voy a ir yo misma a comprarla, pues porque yo la necesito. Ya de pronto papá y mamá no van a estar todo el tiempo ni 100% disponibles, eh, y yo misma lo voy a hacer por mí, porque este es mi espacio. Entonces creo que también yo inclusive pasé mucho tiempo sin colgar cuadros en la casa porque yo decía, necesito a alguien que venga, que me ponga, que mi papá, yo obviamente le pedí, mi papá me puso varios de los cuadros que tengo puestos acá, pero a veces él también estaba súper ocupado en el trabajo y un día yo dije, me voy a conseguir el contacto de alguien. Me conseguí el contacto y cuando el contacto vino, le dije, tengo 8 cuadros que tengo pendientes de que me cuelgues, porque no había comprado cuadros, pero nunca los había colgado. Entonces, esa fue mi manera como, mi manera de hacerme cargo y de poder ir poco a poco construyendo ese espacio, que lo que tú dices, que cada rinconcito que uno mire, uno diga, aquí hay un detallito mío. A tu O sea, sí. esto me representa, este es mi espacio para sentarme a ver televisión rico, con los cojincitos que yo elegí, con las planticas que yo le puse, con las figuritas que recuerdan los viajes, las foticos. Inclusive yo nunca tuve fotos de mi familia acá y para un diciembre mi papá me regaló
varias fotos, o sea, como que una foto con mis sobrinos, una foto mía, una foto de Vanilla, y yo como que esto está maravilloso, porque uno a veces no va cayendo en cuenta de esas cositas que en realidad hacen sentir la casa como hogar. Y yo creo que eso que dijiste tú, lo del tema del concepto del hogar, es demasiado valioso porque así es como uno debería realmente ver su espacio. O sea, además de ser la casa, mi casa, es como que yo me siento y yo diga, "Ah, aquí puedo ser 100% yo, aquí puedo descansar, aquí puedo recargarme, aquí puedo, sí, ser creativa, aquí puedo concentrarme". Em, y creo que eso es una etapa que uno va transitando después de que ya tiene el espacio como tal, porque es que Total, eso no viene así de primerazo. total. Y que el duelo que se le hace también al recuerdo de la casa de los papás, diría yo con certeza de que no se prolonga para siempre, aunque siempre se guarde en el corazón de una manera especial. Llega un momento en el que el silencio de tu propio hogar te trae paz, Total. que prefieres la soledad de tu casa cuando esa soledad no te hace sentir sola, porque yo creo que eso es el gran diferencial. A mí me gusta Sí. estar sola, pero a mí no me gusta sentirme sola. Ujú. Entonces, para mí ha sido diferente elegir espacios de soledad en los que yo me siento a gusto y para mí es completamente diferente estar en un lugar donde tal vez estoy rodeada de gente y me siento sola. Sola. Entonces, Sí. transitar esta parte de la vida en la que la soledad ya no se ve con tanto dolor, pese a la migración y pese a, diría yo, pese a los procesos y los cambios que en mi caso yo he vivido, eso ha sido gracias a que este lugar que yo habito, yo lo siento como mi hogar. Aunque para mí, paralelamente, Colombia siempre significa mi hogar. Colombia Total. siempre tiene un sentido especial para mí, a pesar de que yo lleve viviendo 9 años afuera. Entonces, este espacio que no pueden ver, Ujú. pero este espacio en el que estoy grabando Ujú. significa mi hogar en este momento, pero Colombia es mi hogar también. Y eso me lo ha enseñado, eh, tal vez no tan amablemente, pero el proceso migratorio es lo que me ha dejado. Yo siento que yo tengo el corazón dividido. Mucho Sí. de lo que yo amo está allá. Mucho de lo Sí. que significa para mí como hogar es Colombia, Mm. es la Total. tradición colombiana, es una Navidad colombiana, es la comida, es la música, las sensaciones, la alegría, la tarde, todo lo que refleja para mí y todo lo que significa para mí, por ejemplo, volver y estar en Colombia, es algo que a mí interiormente me hace sentir, estoy en mi casa. Me parece hermoso eso. Y ahorita nos cuentas también un poquito de lo que tú consideras con lo que tú has pensado sobre todo el tema de las tradiciones, por ejemplo, colombianas en diciembre, pasarla acá, porque con Sofía siempre nos hemos visto en los diciembres. Y un poquito para mí, a pesar de que obviamente no tengo, pues yo vivo acá, yo no me fui, yo no he pasado ni he experimentado jamás este proceso de migración. En eso yo me ponía a pensar que desde que yo estoy viviendo ya con mi pareja, me ha costado un poco crear nuestra propia tradición de diciembre. Y es que estamos todavía como en ese proceso de poder saber qué hacer cuando llega Navidad. Entonces, mis suegros celebran, no son muy de celebrar 24, pero de pronto sí 31. Y yo, claro, vengo aún viviendo sola, aún en los 4 años que viví sola, pues siempre estuve con mis papás. Es decir, siempre era, ¿dónde nos vamos a reunir? ¿En tu casa? Ok, entonces yo voy para allá. ¿En la casa de mi hermano? Entonces yo voy para allá. O van a ir aquí, entonces vengan pues acá. Pero ya ahora con él estamos como en ese proceso de, o sea, ¿cuál va a ser entonces nuestra definición de pasar Navidad? ¿Qué vamos a hacer en Navidad? ¿Es con los tuyos o es con los míos? Y 31 también. Y he llegado, he sentido el último, yo creo que los últimos 2 años más o menos, porque sí, 2 años, 3 años, he sentido mucho como eso de
pero es que yo tengo que verlos a ellos, o sea, yo tengo que ir a donde mis papás, entonces me siento un poquito culpable a veces de irme, por ejemplo, y celebrar con la familia de mi pareja, pero a la final digo, o sea, sobre todo lo estoy pensando ayer, como que nos va a tocar sentarnos a definir y esa va a ser nuestra nueva definición de cómo queremos pasar las festividades. Y es decir, pues como que con todo el amor, con toda la tristeza del mundo, si no logro ver a mis papás el 24, pues me organizaré para verlos el 25 o si no es el 31, pero tenemos que encontrar una manera de vernos sin que yo tampoco sienta culpa porque es que ya cada uno tiene su núcleo familiar, es decir, está mi hermano con su familia, están mis papás y estoy yo, más mi pareja, más la familia de mi pareja, entonces es como que cómo jugamos aquí, cada uno igual sintiéndose tranquilo, en la tranquilidad de que las decisiones que tome de cómo pasar sus festividades es como tiene que ser. Yo me acuerdo que el diciembre pasado estaba como súper estresada, como que no, y es que José se tiene que ir, y es que luego tenemos que... Mi mamá me dijo, amor, quédate en un solo sitio. O sea, no te preocupes, no entres como en esta brincadera de que entonces antes de las 12 hay que ir para acá y después de las 12 entonces hay que ir para allá. Quédate en un solo espacio con él. Y eso me hizo recordar mucho lo de la conversación ayer, precisamente que estaba pensando eso, y dije, sí, creo que ese tema de las tradiciones también se vuelven inclusive importantes, no solamente el hecho de que tú ya tengas tu espacio, tu hogar, sino tú como núcleo familiar, independientemente de si uno está solito o si vive con alguien más, cómo va a empezar a definir esas tradiciones. Y mira que yo creo que nosotras venimos tradicionalmente de familias que buscan reunirse. Sí, Es decir, toda la importancia de lo que tú siempre. dices, intento llegar antes de medianoche para el abrazo, para el feliz Navidad, para cenar juntos. Y yo no sé si hace parte también de no sé si es solo la nostalgia o la sobreexigencia de que no nos lo queremos perder, porque sigue siendo algo importante para Sí, nosotras. Mira sí. que ahora, en los años que yo llevo fuera, algo que me ha enseñado la distancia ha sido, desde mi experiencia y viéndolo a través de experiencias de personas que también viven acá y no tienen familia ¿A dónde cercana, pegar? Ujú. si no tienen a nadie a su alrededor, pues hablando de familia, ha sido la invitación de que entre nosotros mismos empezamos a crear ese ritual y acompañarnos cuando sabemos que no está un miembro familiar o de nuestro grupo Mm, de origen. Entonces, sí. hay 2 amigas particularmente, a ellas les gusta celebrar mucho el Día de Acción de Gracias aquí. Y aunque no es Mm, una tradición colombiana, pues sí es una tradición y es una festividad muy importante en Estados Unidos y les gusta. Pero más allá de que les gusta, buscan crear la tradición de que su casa sea el lugar el para sitio de que encuentro. el sitio de encuentro, para que todos los demás lleguemos Mm, y compartamos. Hay una que le fascina cocinar. Entonces, el plan no es solamente llegar a las 7 a cenar, sino que es vernos desde las 10 de la mañana, poner música, empezar a cocinar el pavo, ir haciendo la tan, ensalada, tan. hacernos compañía durante todo el día, porque Ujú. finalmente eso es lo que yo creo que he aprendido a construir a través de la distancia y las tradiciones y adoptar tradiciones con nuevas personas, que, Total. que la familia se convierte en los amigos que tú encuentras, que los amigos son la familia que uno elige y que uno tiene la posibilidad de ir creando nuevos recuerdos con gente igual de increíble, lejos de lo que ha sido tu hogar siempre. Mm, Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho hacer el Día de las Velitas. En Colombia ujú, celebramos el Día de las Velitas, ujú. que por lo general es el 7 o el 8 de diciembre. Para mí es súper importante. O sea, a mí lo único que me remonta es estar sentada en el andén afuera de la casa de mi mamá, que sabe Sí. tener como 50 faroles, y aunque yo no lo puedo hacer afuera por el frío que hace, intento crear un espacio dentro de la casa en el que voy a intencionar cada velita y recuerdo mucho lo que mi mamá me decía cada vez que prendía una velita,
como que las 7 primeras que cada uno de nosotros prendiéramos, diéramos gracias por algo. Entonces eran 7 gracias o 7 deseos del alma, así pues. Pídanlo, Mm. pídanlo a la Virgen, que la Virgen lo concede, siempre me lo decía ella. Y eso es de lo que yo trato en este momento de hacer siempre, las velitas. Y no lo hago sola. Trato de que mi casa sea el lugar para que otras personas que tal vez no tienen a sus papás cerca o a ningún miembro de su familia cerca, Lleguen allí. vengan aquí y lo hagan. Me encanta, demasiado precioso. Mira que ahorita que mencionan el tema de las velitas, el año pasado no lo hicimos. Es que llevo un par de años que no paso día de las velitas aquí, pero creo que hubo una que estuvimos acá, que pusimos en el balcón para poner las velitas. Claro, es tal cual lo que tú mencionabas. Yo tengo dentro de mis recuerdos el estar en la calle prendiendo velitas, en el andén poniendo las velitas, tal cual. Y en mi caso fue que quisimos hacer eso, pero yo les pasé un papelito a cada uno para que escribieran el por qué agradecer. Y uno poquito a poco va haciendo sus pequeños cambiecitos, sea con tu familia de origen, sea en tu caso con tus amigos, con esas personas que de pronto no tienen cómo o venir hacia acá o tampoco tienen la familia que esté allá para poder compartir, pero uno va adaptando un poco eso que uno vio y eso que uno vivió en su casa materna, en su casa paterna, ya siendo adultos y siendo ya uno el que es como el host, pues como el que maneja y el que El lidera ese tipo de anfitrión. tradiciones. Sí, me parece demasiado bello eso que has hecho con lo de tus amigos también, porque en realidad es una manera de tú poner un pedacito de Colombia en tu hogar, que es el sitio de Total. encuentro. Sí, es verdad, es verdad. Sí, Yo diría que todo este proceso, bebé, de maternarnos fuera de la casa de donde crecimos, ha sido para mí como que la real enseñanza es que construir el hogar empieza desde sentirnos en casa con nosotros mismos. de adentro. Entonces, con todo y los duelos y con todos los adioses que uno da y todos los ciclos que se van cerrando, sin lugar a dudas, las mudanzas, los cambios de ciudad, los cambios de casa, los nuevos inicios en un nuevo apartamento con una nueva integrante en tu momento que fue Vanilla, ha sido sin duda alguna empezar a crear un refugio dentro de nosotras mismas, refugio del cual tal vez antes lo sentíamos muy afuera a través del sostén de nuestra familia, pero que con los años hemos podido entender que esto ha sido un trabajo interno, Total, que esto ha sido 100%. sí, que esto ha sido un proceso que con sus dolores y con sus retos, sin duda alguna ha traído personalmente en la vida de cada una grandes, grandes recompensas. Total, 100%. Y es también un poquito de cómo verse reflejado, o sea, eso que al final es un espacio físico, realmente termina siendo un reflejo de los múltiples cambios de versiones por los cuales estás atravesando. Entonces, pasas de estar solito a un nuevo espacio, vacía la casa, paredes en blanco, y es casi eso como si fuera un lienzo, decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo ahorita aquí en este nuevo espacio, atravesando este proceso que seguramente estuvo cargado de duelo, por supuesto, como también un miedito ahí como de, bueno, yo ahora estoy aquí encargándome de mí misma y qué voy a hacer, y las oportunidades de uno decir, bueno, ahora voy a tener tantas plantas como quiera, voy a pintar esta pared color verde porque siempre fue el color que me encantó, como que estas nuevas oportunidades de podernos, sí, abrir y abrazar esas nuevas versiones que no sabíamos que éramos, porque antes estábamos acompañaditas bajo el cuidado de papá y mamá y ahora pues estamos en un sitio completamente, pues yo no diría así 100% solitas, pero sí solitas, ¿no? Sí, solitas, como que encontrando cuál es nuestro camino, o sea, que estemos acompañados o no, a la final es que yo estoy decidiendo hoy qué quiero traer de lo que me acompañó hasta ahora y qué es lo que también quiero abrirle un espacio para poder
sorprenderme a mí misma de qué gustos quiero y cómo lo quiero manejar y cuáles van a ser mis nuevas rutinas. Y papá y mamá lo hacían así, pero yo ahora lo quiero hacer así. Eh, Ellos me enseñaron de esta manera, pero ahora yo quiero empezar a hacerlo de esta otra manera y también es completamente válido y es hermoso porque eso hace parte como de precisamente esas nuevas versiones. Yo creo que uno va encontrando cuando decide tomar la decisión de crear su nuevo o su propio hogar. Qué lindo, bebé. Tienes toda la Sí. razón. ¿Qué, Tienes toda la qué razón. intenciones quisiera sembrar para el año que viene pensando en ese tema del hogar? Mira que algo que me lo propusieron en una conversación y me resonó mucho fue el de tener la posibilidad de crear una tradición propia con mi esposo. Es decir, que pudiéramos empezar a tener recuerdos que nos construyan a nosotros como familia, más allá de Ujú, constantemente estar buscando volver a las familias de origen, que ha sido como la constante en los últimos años. Sí me ujú, gustaría que esa tradición o ese hábito pudiera como materializarse, de alguna manera ujú, cristalizarse en esta casa. Eso sí quisiera. ujú. Em, y bueno, tantas cosas que quisiera que intencionalmente pudieran empezarse en el nuevo año, pero quisiera, de lo principal que quisiera llevarme para el otro año es tener la capacidad de seguir despertándome todos los días y encontrar calma. No quisiera ser una persona que, por ejemplo, se le riega el café y estalla de la rabia. Ujú, ujú. Quisiera, quisiera que esos hábitos pequeños de tener calma en el día a día se prolongaran, diría yo, ojalá y por siempre. Hermoso, demasiado hermoso. Mm, Creo que una de las que pienso yo como intenciones del siguiente año es una cosa que poco hacemos, pero las veces que ha ocurrido, creo que a mi pareja y a mí nos llena demasiado y es incorporar antes una tradición de mis papás. No. E inclusive también es una tradición que tienen los papás de mi pareja, ahora que caigo en cuenta y que lo digo en voz alta, y es que con mis papás nosotros solíamos sentarnos un fin de semana, viernes, un sábado a la noche, domingo, con una copita de vino a escuchar música. Mm. Como que, ahora dime tú, ¿qué canción quieres poner? Ahora dime tú, ¿qué canción? Y entonces así la rocola, ¿no? Y cada uno iba pidiendo canciones, íbamos poniendo la música, las cantábamos con tomando alguito, compartiendo como muy en familia, como muy, sí, como tiempo de calidad, realmente. Y las pocas veces que lo hemos hecho de manera improvisada con mi pareja ha sido como que, qué belleza. O sea, esto ha sido como, uy, nos sentimos más unidos, ha habido una conexión muy bonita y claro, para mí ha significado mucho porque me recuerda mucho lo que yo solía hacer con ellos. Es más, hemos pensado inclusive como decir, vámonos un día a la casa de mis papás hacer exactamente eso. Entonces creo que como parte intencional de este nuevo año me gustaría empezar como a hacerlo más, si es con mis papás maravilloso y si no también hacerlo nosotros, como continuar con esa tradición tan bonita de conectarnos porque los dos nos encanta mucho la música y bueno, eso siempre ha sido como una parte importante de nosotros y de empezar a incorporarlo porque siento que han sido como momentos muy bonitos de tiempo de calidad. Creo que esa ha sido creo que esa es una de las cosas que tengo muy en mente que me encantaría poder empezar a implementar Eso es re en la lindo, casa. eso es re lindo. Me parece Sí. bellísimo. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, cuando estoy en Colombia, es que mi hermano siempre promueve el karaoke. Siempre le encanta que todos nos paremos a hacer el ridículo, efectivamente, pero me parece lindísimo. No sé, yo creo que tal vez se lo pudiera copiar. Sí, deberíamos comprar esos mini cositos de hacer karaoke, donde mis suegros también les encanta hacer karaoke. O sea, no hay fiesta o celebración que no termine en karaoke. Busquemos el cosito para los dos microfonitos y uno ahí
Así sea, Ponen la sí, o sea, no musiquita hay y que cantan. bailar, solamente sentarse alrededor. Y mira que yo no, tradicionalmente, mi familia de origen, mi papá, mi mamá, yo no vengo de familias que hacen grandes fiestas ni Ujú, celebraciones alrededor de horas eternas de rumba o de trasnocho o de donde, no sé, nos sentáramos simplemente a rumbear o a tomar. ujú. Mi familia siempre tuvo reuniones muy tranquilas, siempre muy alrededor de hacer la novena de Navidad, La destapar los comida. regalos para mis sobrinos. Hasta hace unos años la chiquita de la casa era yo, pero ya Mm. obviamente ya ahorita hay 3 chiquitos que son los que están, de los cuales, o sea, la Navidad es muy de ellos, los Sí, regalos. sí. Entonces, eso eso aprendí a valorarlo de una manera diferente cuando dejé de ver tal vez las celebraciones de las familias de mis amigos como, ay, ellos se hacen fiestas y en mi casa no, pues como tan Ujú, aburridos, como que nos sentamos a ujú. charlar y a comer y cenar y probablemente a las 12 mi mamá ya tiene sueño, mis Ya. hermanos se van a dormir y eso lo aprendí a valorar y a ver con un significado diferente cuando estuve lejos, de que las celebraciones alrededor de ellos no son las grandes fiestas, pero siempre estaban con la intención más genuina de compartir, de tener un plato de Total. comida alrededor de la mesa, de que quien llegara se pudiera sentir a gusto en casa de mi mamá. Mi mamá siempre promovió eso. Y yo creo que aunque yo aunque a mí sí me gusta la alegría de las fiestas y eso, sí me ha parecido muy bonito de que si la celebración no se convierte en fiesta, el encuentro siempre sea amable y sea abierto para quien quiera llegar, para quien se quiera Total. unir. Qué belleza. Y es muy así, porque nosotras siempre que es diciembre o que Sofía ya se va a regresar, todas vamos a tu casa y entonces llegan los tíos y los primos y nosotras y la última vez hicimos karaoke, terminamos cantando. Sí. Sí, qué belleza. Mira, que otra cosa, ya para cerrar, pues, pero ahí, ahora que me acuerdas, últimamente este cumpleaños que pasó, a mí siempre me encanta hacer tortas como personalizadas para mi cumpleaños. Y este año hice de un bingo. ¿Por qué bingo? Porque mi mamá siempre fue de las que dijo reunión, hay que llevar el bingo, hay que llevar la pirinola, o sea, ella mataba con sus juegos de mesa. Y este año jugamos bingo el día de mi cumpleaños. Después nos reunimos en la finca de unos tíos y mi tío tiene el bingo de tu vida, o sea, la bola esta que mezcla las bolitas así gigante con un tablero, los tableros todos que, o sea, son todos maravillosos como avanzados en su época más o menos, porque no es la típica tablita, sino bueno, y ya no hay reunión donde él no llegue con ese bingo. Y a mí eso me parece maravilloso. O sea, yo digo, allá el cumpleaños, mi papá cumpleaños hace poco y normalmente cuando era que la torta y bueno, partamos la comidita y ya vámonos, nos quedamos como hasta la medianoche jugando bingo. Ay, qué Y belleza. eso me parece bello, porque lo que tú también estás mencionando, como que todo gira en torno de que podamos compartir, de que las puertas siempre están abiertas a quien quiera llegar. Y yo creo que esa ha sido como, creo que podría decir que es una de las bases que tú y yo tenemos a la hora de poder crear o de querer crear nuestras propias tradiciones. Que la gente se sienta feliz de poder llegar y siempre bienvenida, así sea poco lo que haya para hacer, porque no tiene que ser la gran rumba. Es verdad. Entonces, nada, quiero agradecerles a todos por habernos escuchado en este capítulo. Si ustedes están pasando por algo similar a lo de nosotras, o si están a punto de mudarse, o si están buscando independizarse, eh, de verdad decirles que es una etapa maravillosa, que van a estar descubriendo nuevas versiones de ustedes mismos que no sabían que existían, más que es un proceso creo que necesario e imperdible, diría yo, del ser humano. Entonces, espero que algo de lo que nosotros le hayamos podido compartir aquí haya resonado un poquito con ustedes para ver de qué manera quieren empezar a construir ese espacio como realmente lo que ustedes puedan llamar su hogar. Así es. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por este año de episodios, por los que se sumaron
a esta comunidad tan linda que hemos creado en este primer año de nosotras, con nuestro podcast, con nuestros mensajes. Gracias a todos los que nos han leído, los que nos han enviado mensajes de cariño. Sí, Les agradecemos mucho sus opiniones, que lleguen hasta este punto del episodio. Y así como dijo Dani, a los que están a punto, a los que lo sueñan, a los que quieren, a los que ya se fueron, a los que dieron un cambio de vida y están lejos de lo que conocían como su hogar por muchos años, que le agradezcan siempre a esa versión de ustedes que se atrevió a empezar solos en un nuevo lugar, en un nuevo espacio, en un nuevo país o en una nueva ciudad. Sin duda, todo lo que todo lo que sueñan y están sembrando en este momento con los cambios y las decisiones que están haciendo, ojalá y los lleven siempre encaminados a, a la vida, a la vida que sueñan tener. Así que así gracias, es. gracias Qué por belleza. acompañarnos. Feliz año y feliz ¡Feliz Navidad Navidad! para todos. Un abrazo, los queremos mucho, de verdad. Los queremos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Chao! Nos vemos, chao.